Dijimos que el voltímetro es el instrumento con el cual vamos a medir los voltajes. Podemos comprar un medidor de estos por precios relativamente baratos, quizá alrededor de los $10, quizá incluso menos. No es necesario que sea un instrumento de medición muy caro para poder trabajar con los circuitos electrónicos, por lo menos a nivel aficionado o en casa, o para quienes están comenzando en su carrera profesional. Esto que tengo aquí es en realidad un multímetro, se llama así, es un multímetro digital, es el que yo les recomiendo obtener, es decir, un instrumento que sea digital, digital multímetro. El multímetro les va a permitir configurarlo usando generalmente una perilla como esta, de tal manera que ustedes van a obtener aquí diferentes instrumentos de medición eléctrica o diferentes medidores eléctricos. A nosotros nos interesa por ahora el multímetro como voltímetro. Para esto, el instrumento trae generalmente dos opciones, que son la opción para configurarlo como voltímetro de CD, se llama, un voltímetro de CD, esto significa corriente directa, o multímetro para AC o corriente alterna. En el instrumento generalmente va a venir indicado esto, no necesariamente va a decir CD, sino que, como vemos en este caso aquí, tiene este símbolo que dice V y luego una raya continua y una línea discontinua. Esto lo que significa es que si seleccionamos cualquiera de las escalas, ahí estoy seleccionando una escala que dice 1000, eso lo que significa es que puede medir hasta 1000 voltios, 1000 voltios en voltaje CD serían. O también las líneas discontinuas significan voltaje pulsante o voltaje que está constituido por pulsos eléctricos o impulsos de voltaje. Pero básicamente entonces aquí estamos configurando el voltímetro para medir voltajes en CD. Aquí estoy seleccionando una escala que dice 200, eso significa que puede medir un máximo de 200 voltios. Y aquí selecciono una escala para medir 20, eso significa que puede medir hasta 20 voltios máximo. Una más abajo que dice 2000 M, eso significa que puede medir hasta 2000 milivoltios, o lo que es lo mismo, 2 voltios. Y la última finalmente que dice 200 M, que significa que puede medir un máximo de 200 milivoltios. Cualquiera de estas escalas entonces sirve para medir voltajes en CD, las que tienen indicado este símbolo, o como les decía, podría ocurrir que en algún instrumento diga VCD simplemente. Al otro lado, moviendo la perilla quiero decir hacia el otro lado, vamos a tener, aquí el instrumento está apagado, esta es la forma como debería guardarse siempre este instrumento para que no se esté gastando la batería. Al otro lado tenemos la selección de las escalas para medir voltaje en CA, o como vemos en este caso un símbolo que dice V y una pequeña onda. Esto lo que significa es voltaje de corriente alterna, voltaje de CA o voltaje de corriente alterna. En este caso podemos seleccionar dos escalas, una dice 750, lo cual significa que puede medir voltajes máximos de 750 voltios en corriente alterna.
y la otra que dice que puede medir hasta 200 voltios en corriente alterna. En electrónica, o los que trabajamos en electrónica, pocas veces vamos a usar estas escalas. Más bien son escalas para uso en instalaciones eléctricas. Todos ustedes saben que en los tomacorrientes tenemos voltajes de 110 voltios, 120 voltios, 127 voltios, o de 220 voltios, 210, 240 voltios, para alimentar los aparatos eléctricos o electrónicos en nuestras casas, por ejemplo, o en las industrias y en las empresas. Existen voltímetros especiales para trabajos en electricidad, en instalaciones eléctricas y sobre todo para trabajos en instalaciones de gran potencia o de alto voltaje. Se considera alto voltaje voltajes que sean superiores a los 50 voltios. En electrónica normalmente trabajamos con voltajes bajos o con bajo voltaje, esto es voltajes del orden de 30 voltios, 50 voltios o menos, generalmente 30 voltios, 24 voltios, 12 voltios, 6 voltios, 1.5 voltios, 5 voltios, son los voltajes que encontramos en la mayoría de los circuitos electrónicos. Los voltajes superiores a 50 voltios son muy peligrosos.